En esta oportunidad tenemos el siguiente problema, el cual dice que una escalera uniforme de 5 metros de longitud descansa contra una pared vertical lisa. Se debe entender que acá no hay roce. Dice que la escalera pesa 180 newton, es decir, ese es el peso de toda la escalera y todo ese peso está repartido de forma uniforme a lo largo de dicha escalera. Y después dice que el ángulo con el piso es de 50 grados. Dice, ¿cuál es el coeficiente roce para que no deslice? Es decir, preguntan qué coeficiente de roce debe existir entre la escalera y el piso, porque acá sí hay roce, acá no hay roce para el problema. Entonces, para que no deslice, técnicamente acá debe existir una fuerza de roce que esté actuando en este caso hacia allá. Dicha fuerza será F minúscula. Para que exista esta fuerza, también debe existir una fuerza de forma vertical, es decir, desde aquí hacia arriba. Esa fuerza se llama fuerza normal. También dice que la escalera tiene un peso uniforme. Ese peso uniforme se encuentra aplicado en el centroide de área de la escalera, es decir, justo al medio de la escalera. Ese peso, esa fuerza peso, ya la llamaremos W. También, justo en el elemento, está haciendo un contacto. Entonces acá existe una reacción de la pared con esa puntita de la escalera. Esa reacción es hacia acá. A esa reacción la llamaremos F. Y así, sobre la escalera tenemos identificadas todas las fuerzas que existen sobre dicha escalera. Veamos ahora cómo quedaría un esquema, tanto para lo que son las sumatorias de fuerzas, los ejes, y lo que es la sumatoria de torque igual a 0, porque se entiende que esto está en equilibrio, puesto que dice que no debe deslizar. Entonces, como no desliza, esto no tiene movimiento. Entonces, vamos a aplicar las tres condiciones de equilibrio a esta escalera. Para lo que es sumatorias de fuerzas, nuestro diagrama de cuerpo libre queda de esta forma. Si se dan cuenta, no se ha agregado el ángulo, porque no interesa en el ángulo en la sumatoria de fuerzas, ya que se suman vectores que estén sobre ejes, es decir, sobre el eje Y, sobre el eje X, nada más. En cambio, el diagrama de cuerpo libre para sumatoria de torque será el siguiente. Ahora, acá sí necesitamos el ángulo, que en este caso es de 50 grados. ¿Por qué lo necesitamos? Porque necesitamos hacer sumatorias de torques igual a 0. Y para sumar estos torques debe existir un brazo, ¿cierto? Y en este caso, una fuerza, la cual debe formar un ángulo de 90 grados. Y lo que pasa es que esta fuerza ni esa forman un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿por qué hablo de esa fuerza y esa? Porque sobre ese punto P, donde está ubicado ese plumón, aplicaremos en sí el momento en este caso. Es decir, imaginémonos que en ese punto es donde técnicamente nuestra escalera va a tratar de girar. Va a tratar de girar de la siguiente forma. Va a tratar de girar así. O así, dependiendo sea el caso. Entonces, como en ese punto existen dos fuerzas, esa y esa, vamos a establecer que en ese punto es donde vamos a aplicar nuestro momento. O, como lo estamos viendo acá, nuestro torque. Y acá estamos hablando de torque, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que en relación a ese punto va a comenzar a tratar de girar esa barra. ¿Ya? Veamos cómo serían acá las sumatorias de fuerzas en este caso. Acá vamos a ver qué sumatorias de fuerzas
tenemos en este lugar, tanto para el eje Y como para el eje X. La primera condición de equilibrio es la sumatoria de fuerzas en el eje X, es decir, estas que están así, que serían 2. Vamos a decir que todas las fuerzas que estén apuntando hacia acá son positivas, que sería la fuerza de roce, la vamos a dejar positiva. Y esta la vamos a dejar negativa. Eso va a ser igual a 0. De esa forma hemos obtenido nuestra primera ecuación de equilibrio. La segunda condición son las fuerzas verticales. En este caso, verticales serían las siguientes. Sería la fuerza de reacción normal, N. Vamos a decir que hacia arriba son positivas. Como esa tiene una puntita hacia arriba, es positiva. Y esta tiene la puntita hacia abajo, es negativa. ¿Ya? En este caso no vamos a colocar la notación de vector, ¿no es cierto? Se entiende que ambas son fuerzas y son vectores. Igual a 0. ¿Ya? De esa forma. Entonces tendríamos nuestra segunda ecuación de equilibrio. Ahora vamos a ver acá qué pasa con el tema del torque. Estamos aplicando torque sobre el punto P. Entonces, como sobre el punto P, acá existe una cierta distancia y técnicamente nuestro centro de masa, ¿no es cierto? Que técnicamente es a donde está acumulada toda la fuerza-peso, ¿no es cierto? O como dije anteriormente, el centroide de área. Dije de área porque técnicamente la distribución de las fuerzas forma una área, ¿ya? Por eso dije centroide de área anteriormente, ¿ya? Entonces, este centro de masa, donde está aplicada esa fuerza peso, ¿ya? Está justo en la mitad. Y se sabe que el largo, según el problema, dice que es de 5 metros. Entonces, acá estaría a un largo de 2.5 o simplemente L medios. Y la fuerza peso debe formar un ángulo de 90 grados. Ahí estarían 90 grados. Con la escalera. Lo mismo es para esta fuerza de reacción. También un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Le vamos a colocar prima en este caso para diferenciar una de la otra. Ahora, el ángulo que tenemos ahí estaría ubicado en ese lugar y en este lugar de acá. De esa forma, también se debe entender que el brazo que hay del punto P hacia acá, donde está esa fuerza de reacción, es de L. Ahora, vamos a decir que la sumatoria de los torques igual a 0, siempre y cuando gire en sentido antihorario es positivo y en sentido horario es negativo. Bueno, esta fuerza que está acá, ¿no es cierto?, la está realizando que gire en un sentido horario, ¿no es cierto?, que giraría así. Por lo tanto, es de signo negativo y sería, en este caso, la fuerza peso prima por L medios. Ahora, la otra sería positiva, porque gira hacia el otro lado, ¿no es cierto?, hacia acá. Entonces sería la fuerza prima por L. Y esas son todas las fuerzas que producen nuestro torque. Recordar que esta de acá se localiza acá, el giro, el punto donde va a girar, para anular estas dos fuerzas que están acá y tener menos incógnitas. Ahora, pero esta que está acá tiene que ser aplicada en sí una razón trigonométrica en este caso, que sería, como el ángulo está adyacente, sería en este caso coseno. Entonces sería la fuerza peso por el coseno de 50 por L medios. Más la otra fuerza, que es la fuerza de reacción con la pared, ¿no es cierto?,
también la misma temática. Entonces sería la fuerza técnicamente de reacción, pero en este caso no sería por coseno, sería por seno, porque no está adyacente, está opuesto, ¿no es cierto? Sería seno de 50. Y todo eso es por L. Y eso va a ser igual a 0. Ahora, si nos damos cuenta, la L se repite, por lo tanto vamos a dividir por L. O mejor dicho, vamos a amplificar por 2 partido por L, para aprovechar y eliminar ese 2 también. Al amplificar por 2 partido por L, se copia exactamente lo mismo, con los espacios suficientes para dejar el 2 partido por L adelante. Colocaremos el 2 partido por L adelante de cada uno de las expresiones. De esa forma podemos simplificar algunas cosas. Perdón, acá. Bueno, esto se simplifica acá, ahí sí. Quedando. Ahora, para que pueda aparecer lo que es la tangente, vamos a dividir todo esto por coseno de 50. Es decir, el coseno de 50 dividirá a S y a S a la vez. Entonces, acá nosotros podemos eliminar el coseno con el coseno. Y esto de acá hacerlo como tangente, porque seno de 50 dividido por coseno de 50 es tangente de 50. Quedando esta ecuación que se puede apreciar acá. Quedando esta ecuación que está acá. Pero recordar que nuestro objetivo principal es poder calcular lo que es, ¿no es cierto? Lo que es exactamente el coeficiente roce. Y acá sabemos que la fuerza de reacción es igual a la fuerza de roce. ¿Pero qué es la fuerza de roce? La fuerza de roce es la normal, que en este caso es igual a la fuerza peso, ¿cierto? Igual a la fuerza peso. Esa es la normal por el coeficiente de roce. De lo anterior se dedujo que F es igual a fuerza de roce y la fuerza de roce es la fuerza peso por el coeficiente de roce. Entonces, como eso vale eso, se puede reemplazar acá, quedando lo siguiente. Quedando que F es la fuerza peso por el coeficiente de roce. Entonces acá quedaría que menos la fuerza peso más 2 veces la fuerza de reacción, ¿qué es eso? Que es W por el coeficiente de roce por tangente de 50. Recordar que eso es lo que hemos reemplazado de acá. ¿Ya? Entonces, nuestra incógnita es eso, que nos piden el coeficiente de roce. Entonces, al despejar va a quedar lo siguiente, va a quedar 2W, ¿cierto? Coeficiente de roce por tangente de 50, ¿cierto? Y este va a pasar acá sumando, de esa forma. Entonces, como esta es la incógnita, todo lo que está a su alrededor pasa dividiendo. Va a quedar W dividido en 2 por W por tangente de 50. De esa forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este se elimina. Y ahí quedaría más sencillo. Quedaría, en este caso, lo siguiente. Quedaría que el coeficiente de roce, ¿no es cierto?, va a ser 1, se eliminó, ¿cierto? Y abajo quedaría 2 tangente de 50. Y eso a la calculadora daría el resultado. Calculadora en 0, 1 dividido paréntesis 2 tangente, ¿no es cierto?, tangente de 50. Y de ahí aparece el resultado. Lo entregamos aproximado, lo escribimos acá.